¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a otro podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Coach Jay, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, es un honor tenerte por acá. Y pues bueno, Jay, ¿nos podrías platicar un poquito de ti, por favor, para todos aquellos que no te conozcan? Sí, claro que sí, hermano. Pues soy Jay Ehrenstein, soy de Springfield, Oregon. Realmente soy de Eugene, pero toda la vida crecí en Springfield. Casi para las personas que conocen como Jalisco, es decir, como Guadalajara y Zapopan, ¿no? Em, Soy preparador físico y entusiasta con todo lo relacionado con la preparación física como tal, desde lo que es la gestión de lesiones, desde el monitoreo, desde la integración del entrenamiento tanto convencional, tradicional de pesas, como pliométricos, como técnica, carrera de velocidad. Y lo que busco es hacer una preparación física integral. Trabajamos desde la parte de tener un centro de entrenamiento en Guadalajara hasta la parte educativa de trabajar para distintas universidades, asociaciones, y nuestra propia empresa que se dedica a la educación continua. Estamos un poquito metidos en tanto la parte de impartir educación como también tener las manos en el campo y trabajar con atletas para llevar ambos espectros de la mano, porque claramente uno al otro se puede ir dando retroalimentación. En cuanto a estudios formales, tengo una licenciatura en ciencias del ejercicio con énfasis en el entrenamiento personal y tengo una maestría en ciencias del deporte, incremento de rendimiento y prevención de lesiones. Estoy a unos meses de incursionar en una segunda maestría. Algunos me preguntan por qué segunda maestría y no doctorado, especialmente porque el doctorado que yo quisiera hacerlo específicamente en Estados Unidos y que fuera un PhD real. Es muy común a veces doctorados que duran un año, 2 años, algo así, pero que realmente no tienen un tema de investigación, que realmente no te preparan como PhD, que no es lo mismo ser doctor que PhD. Entonces, por el momento no tengo la disponibilidad de tiempo para separarme de mi familia y irme años a Estados Unidos, pero tenemos ahorita pensamientos y proyectos que para los siguientes 3, 4 años nos estarían plantando a mí y mi familia a vivir de manera permanente en los Estados Unidos para poder de ahí tomar el paso del doctorado. En cuanto a cuestión educativa, entrenamiento es un poquito de mí, en cuanto un poquito más familiar, digamos, tengo 2 hijos, tengo una niña que, bueno, no una niña, decimos que es niña, ni sabemos, tiene 2 meses de embarazo a mi esposa, pero yo y mi hija decimos que es niña, entonces tengo una niña en camino, y estoy casado con la pareja de mi vida de hace 16 años. Entonces, llevo más tiempo con mi pareja que, que antes de ella. Pues sí, pero bueno, pues muchas gracias por, por decirnos un poco de tu vida, te lo agradezco bastante. Y ahora sí, que empiece lo bueno. El tema del día de hoy que quisiera abordar principalmente es, me gustaría saber mucho tu opinión sobre la educación que hay sobre nuestro mundo. Como tú bien sabes, ahorita las ciencias del deporte, el entrenamiento, todo es un tema un poco sensible por acá. Por ejemplo, tenemos muchas veces que las redes sociales nos pueden llegar a ayudar o hasta pueden entorpecer nuestro trabajo en cierto sentido, ya que hay muchas personas que se dedican a poner información o entrenamientos, si lo queremos ver así, que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, me gustaría saber un poco más sobre tu opinión sobre la educación, la importancia de esta y, pues, si puedes decirnos por ahí, por ejemplo, alguien que vaya empezando en este mundo de ser un coach, donde pudiera empezar, cómo pudiera empezar, donde pudiera conseguir información que tiene validez sobre este campo. Entonces, Jay, si nos puedes por ahí dar tu opinión, sería genial. Sí, hermano, excelente. De antemano creo que la educación o el sistema de educación está roto. Creo que está descompuesto. Creo que esta descomposición del sistema existe por múltiples razones, tanto por las propias instituciones, asociaciones o personas encargadas de dar esta información de manera pública o de manera privada, y también por las creencias o las maneras de aprendizaje, falta de atención, necesidad de una respuesta, solución rápida de quienes buscan educarse. Ok. Específicamente hablando de redes sociales, um, creo que no todo el mundo debería tener el derecho a dar su opinión.
Curiosamente, un colega mío hizo un post que decía que no tuvieras miedo a subir tu post, ¿no? No tengas miedo a subir contenido. Tú sube tu contenido. Te vas a equivocar, pero con el tiempo vas a mejorar. Y para mí eso es una manera incorrecta de ver las cosas. No se trata de no tener miedo, pues miedo a qué, es una publicación en redes sociales, no estás yendo a la guerra, ¿no? Miedo a ir a la guerra, miedo a perder una familia, miedo a tener una enfermedad. Y contrariamente a eso, yo creo que no todo el mundo tiene el derecho a opinar, no todo el mundo debería tener el derecho a subir cuestiones de salud, cuestiones de entrenamiento. Hoy en día redes sociales, si usas una palabra que hable de cosas como quitarte la propia vida, inmediatamente te quieren bloquear, cuestiones sangrientas, opiniones de terrorismo, opiniones de esto, pero todos pueden dar opiniones de cómo mejorar tu rodilla, todos pueden dar opiniones como cómo bajar de peso, todo el mundo puede dar una opinión sobre la salud. Y creo que eso es bastante preocupante. Y entonces mi invitación o contrarrespuesta a mi colega era, no es que tengas miedo, es que debes estar seguro que tu post está proviendo información apropiada. Ahora eso puede venir de dos maneras, ¿no? Misinformation o disinformation. La diferencia es que no recuerdo cuál es cuál, la verdad no recuerdo específicamente, pero un término hace referencia a dar información errónea y no sabes que es errónea. Tú desde tu corazón crees que es correcta y das información errónea. Y la otra es que no quieres investigar, sabes que está mal, pero vas a dar información que más bien promueve tus intereses. Entonces, Vender por cuando das, vender. ¿sí? Cuando das información de manera errónea y de verdad crees que es correcta, pues como éticamente o desde un punto de vista moral de la persona, pues no está mal, de cierta manera, pero no pasaría nada. Te tardarías un día o más en hacer tu post si contactaras a personas de confianza que son tus pares o superiores o expertos en una materia y pedirles el favor que lo revisen. Y la mayoría en esta industria, por ejemplo, yo considero por muchos como cara de perro, mamón, que no va a ayudar. Y en tu caso, tú me has mandado contenido. Oye, bro, ¿qué onda? No, mira, hasta nos juntamos una vez y dije, mira, hay que juntarnos y te voy a exponer por qué creo que esa información hay que tener cuidado con ella. Correcto. Y resultó en algo positivo. Hace unos días un entrenador que trabaja conmigo me mandó igual un post. Hey, ¿qué onda, bro? ¿Me ayudas? Yo, pum, lo reviso y digo, oye, ten cuidado con esta declaración. No tenemos evidencia, tenemos datos contrarios a esto. Entonces tienes que buscar otro ejemplo. Y ahí es cuando yo digo que no todo el mundo tiene el derecho a opinar, y si no eres un experto y no tienes la capacidad de estudiar bien y no entiendes realmente lo que estás hablando, pero quieres hacer el post, quieres sacar esa información, agárrate de otras personas, apóyate de otras personas, a las personas que estamos en esta industria y nuestro objetivo real es la educación real y la mejora de los estándares de la industria. El día que sea, yo por lo menos, bueno, no el día que sea, pero en todos los escenarios, si alguien se acerca a mí y me dice, oye, ¿me puedes ayudar? En diferentes tiempos, pero totalmente, sí, espérame, con mucho gusto puedo revisar tu contenido, darte una idea, orientarte, etcétera, ¿no? Y yo hago precisamente lo mismo. Yo no estoy diciendo, tú no sabes, revisa conmigo y yo hago lo que yo quiera porque yo sí sé. Yo todo el tiempo estoy revisando mi contenido con colegas. Cada curso, ahorita en el curso de anatomía, antes de subirlo, se lo mando como a 5 o 6 amigos. Hey, ¿qué onda? Desde qué no se entiende, qué no expresé apropiadamente, desde dónde puede haber un error, dónde hay un cuestionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, mi contenido es revisado por pares. Yo no hago un post y lo subo creyendo que yo sí sé toda la verdad. La misma recomendación que le hago a todos, la hago, la aplico a mí mismo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con redes sociales. Tips rápidos, soluciones rápidas, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, el ejercicio más efectivo, todo ese tipo de cosas carecen de contexto. Carecen de contexto y y la persona que no tiene la educación para justificar cada cosa que hace en su programa va a tomar algo, va a creer que es lo correcto y inmediatamente lo va a implementar, ¿no? Y lo vemos en tendencias, knees over toes, ¿no? Empuja la rodilla arriba de las puntas del pie y ahí ves a 1 millón de entrenadores todos haciendo eso. Y hay casos y hay datos que validan que pues puede ser, pero también puede ser eso una razón por la cual tengas más carga en la articulación de la rodilla y su tendón correspondiente, y eso puede agravar problemas en algunas personas. Y entonces como de,
Puede ser bueno en algunas situaciones, puede ser negativo en otras situaciones, pero tenemos que conocer ese contexto para que nosotros podamos, y bueno, lo que me estás planteando está bien en tales escenarios, pero sería incorrecto en otros escenarios. Pero yo tengo que tener las herramientas de conocimiento profundo para tomar esas decisiones, de tomar la información que estoy percibiendo. Cuando no tenemos esa información, toda respuesta que nos da entra y lo queremos aplicar como tal. Una cosa así súper rápida es, por ejemplo, anterior pelvic tilt, inclinación anterior de la pelvis, ¿no? O anteversión pélvica. Y entonces una anteversión pélvica o una retroversión pélvica o una posición pélvica natural se mide por el ASIS o el PSIS, ¿no? Que son esos bony landmarks, esos, ¿cómo se dice bony landmarks? Esos puntos óseos que usamos de referencia al frente de tu cadera si te tocas y los dos que tienes en la parte posterior de la cadera, ¿no? Cuando se ve la cadera de lado, los de atrás son los PSIS, los posterior y anterior. Entonces, si uno está arriba de otro, por ejemplo, si la parte posterior está arriba, se dice que tienes una intervención pélvica. Si está así, se dice que tienes una retroversión pélvica. Está un neutro, se dice que está neutro, ¿no? Y esto es asociado desde conceptos de Janda de 1978 con que eso es malo. Causa dolor, sucede porque estás sentado, etcétera, 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 ¿no? Una es una disfunción, tales músculos están elongados de más, estos no se contraen y se crea todo un escenario. Entonces, no, hacen toda una secuencia a través de una intervención pélvica cuando 80% de la población sana tiene una intervención pélvica. Entonces, primero, es común, lo más común. Dos, cuando han agarrado personas que tienen dolores de espalda, tanto agudos como crónicos, no hay una diferencia en las personas que tienen más anteversión o menos anteversión. Entonces, de antemano, es normal. Segundo punto, no es un diferenciador del dolor. Tercero, por cuestiones anatómicas de cada quien, se ha encontrado que los fisioterapeutas y personas expertas en esos áreas, a través de mediciones visuales, no son capaces de dar determinaciones válidas sobre la posición de la cadera. Por supuesto. Porque, por ejemplo, algunos tienen simplemente más largo uno que otro y entonces el PSI se ve arriba del ASIS, ¿verdad? El posterior se ve arriba de este, pero solamente porque es de mayor longitud esa parte del hueso, pero la cadera realmente está neutra. Y entonces no tenemos validez para calificarlo, no tenemos datos para decir que causa dolor, ¿verdad? 3, no tenemos es normal. Y 4, por ejemplo, todas las cosas que dicen, es que se viene porque estás sentado. Por ejemplo, hay datos que muestran que la cantidad de horas que estás sentado no tiene relación alguna con la intervención pélvica. Oye, pero sucede porque el flexor de la cadera está tenso. Tampoco existen datos. Oye, sucede porque el glúteo tiene una amnesia glutea y no se contrae de manera apropiada. Tampoco tenemos datos, pero ¿cuántos posts no vemos en redes sociales que la posición de la intervención pélvica, el síndrome cruzado del cuerpo inferior de Janda es algo incorrecto que tenemos que arreglar, que afecta el rendimiento, que te pone en posiciones de lesión y que causa dolencias? Y a lo que voy es eso, ves un post, una imagen bonita de alguien que estudió, pero que no está revisando esto a detalle y se replica, y se replica, y se replica. Entonces tenemos un sistema roto en donde carecemos de bases, carecemos de fundamentos, carecemos de esa capacidad de investigar, de comparar datos, y entonces cualquier persona de autoridad, a veces ni siquiera de autoridad que nos presente contenido, no lo creemos, replicamos, no lo revisamos y estamos simplemente alimentando este ciclo de información rápida, soluciones rápidas, cuestiones muy concretas sin contexto, que carecen de fundamentos y que carecen de que nosotros seamos capaces de interpretarlos. Desde la parte de educación es eso, ¿no? Que eso vende rápido. ¿Qué vende más rápido? ¿Explicarte bien cómo funciona la cadera o decirte que está mal, que está bien, cómo arreglarlo? Vende mucho más una solución, programa así, haz esto el lunes, haz esto el martes, en vez de decir, no, espérate, ¿qué haces el lunes? Depende de qué pasó el domingo, qué vas a hacer el martes, qué hay que hacer el sábado, cómo vienes de fatiga, cuál es tu contexto, etcétera, etcétera. Sí, Y entonces no, creo que ambas partes están un poquito distorsionadas. por supuesto. O sea, claramente este punto es sumamente importante porque, como tú dices, llegan a esta parte donde por el simple hecho de hacer una venta rápida, de hacer un post bonito, ponen algo tan general
que no es aplicable para muchas personas, como tú dices, porque no es el contexto apropiado. O sea, todas las personas son seres humanos diferentes, con necesidades diferentes, con aptitudes diferentes. Aquí es donde entra el trabajo del especialista, donde dice, ok, monitoreamos, analizamos, entonces, de acuerdo a lo que estamos observando, hay que optar por este camino. Entonces, esos posts de que son, ok, ¿quieres perder peso en tanto tiempo con no sé qué? O ¿quieres ser más rápido? Haz este ejercicio. No, o sea, si pudieras llegar a un caso de que, ok, ciertos ejercicios tienen mayores demandas, entonces, por ende, puede ser mejor. Sí, ajá, sí, sí, lo que quieras, pero a lo mejor el mejor ejercicio, el mejor, entre comillas, no es la mejor opción para cierta persona, porque a lo mejor tiene ciertas limitantes para realizar ese ejercicio. Entonces, O, o fortalezas. la Y en fortaleza. consecuencia, ya es experto, ya tiene un nivel de maestría en ese ejercicio, ya ha suscitado las adaptaciones positivas casi máximas de ese ejercicio, pero como escuchó que es el mismo, lo sigue haciendo y tiene retornos decrecientes por su inversión. Y como es tan experto en ese ejercicio, probablemente lo haga con cargas más grandes y por ende las exigencias sean mayores ante ganancias menores, cuando pudiese utilizar un ejercicio de exigencias menores que diera ganancias mayores. Y entonces a veces, como comentas, puede ser una limitante. El que no puede ser tal ejercicio cuando no tiene la movilidad necesaria, no tiene el control, no tiene esto, etcétera. Pero a veces es que son tan buenos en esa cosa que practicarlo más y más y más y más no está teniendo resultados positivos. Y la otra veces pueden ser ya buenos en algo en donde si damos más podemos afectar y llevarlos a un mundo negativo. Por ejemplo, ahorita vemos muchos drills en carrera, ¿no? Se está poniendo un poquito más de moda el entrenamiento deportivo, de que haz este ejercicio, es lo mejor, mejora, no sé, la proyección. Porque tal si ya tienes un cliente que tiene una gran proyección, pero tiene un ritmo inapropiado, ¿verdad? O tiene una inclinación, orientación de esa proyección inapropiada y una proyección y estás enfatizando y enfatizando y enfatizando esa proyección, la trabaja de más, ahora comienza a sacar el pie por de enfrente y ahora tiene un posicionamiento inapropiado del pie por proyectar de más. Sí, claro. Y entonces te sucede que esa recomendación tan general puede ser negativa porque simplemente no puedes, puede ser negativa porque ya has explotado ese ejercicio al propósito y los retornos son decrecientes, o porque si lo quieres pronunciar todavía más, resulta en una deficiencia. Y ese es el problema de no saber contextos. Sí, no. Y regresamos otra vez a lo mismo. O sea, tú cuando... Esto es muy importante lo que dijiste. O sea, por ejemplo, en esta parte de que tú dijiste lo de los posts, yo, por ejemplo, este es mi caso personal, y tú ya lo dijiste, yo hasta un día contigo te dije, oye, quiero poner este post, ¿qué opinas al respecto? Realmente no sabes, no es miedo, al principio sí era miedo, al principio sí te puedo aceptar que era miedo de que vaya a poner algo y alguien vaya a poner un comentario negativo en las redes sociales por X o Y razón, Pero pausa. pero, dime. Pero con más razón, ¿no? Con más razón deberías buscar mejorar tu contenido. Sí, justo, o sea, ese era mi miedo, o sea, mi miedo no era el tanto postear, mi miedo siempre había sido el que, ok, esta información está bien. Yo siempre tuve ese miedo de que yo no quiero postear algo que pudiera llegar a ser dañino para alguien, porque la información está mal interpretada o mal expuesta. No, o sea, yo siempre he sido la idea de que en todas las redes sociales que he tenido, tanto en Overtime como en las personales, las reviso y las reviso y la vuelvo a revisar y digo, ok, voy a volver a leer en cualquier página, o sea, bueno, en cualquier página me refiero, o sea, de las que tienen informaciones que se pueda tomar en serio. Y digo, ok, está bien. Cualquier estudio dice que está bien. Ok, voy a ir con personas que yo sé que tienen un mayor conocimiento que yo. Y eso luego siento que también llega a ser problema para estas personas que postean cualquier cosa. Tienen miedo de aceptar que probablemente, bueno, pues es su ley de vida, que hay alguien mejor que tú. Que hay alguien que tiene mayor experiencia, mejor que tú en el sentido de que tiene mayor experiencia, tiene mayores conocimientos, que te puede ayudar a mejorar la calidad de la información que tú quieres postear. Y ese también es una problemática. Aceptar que necesitamos ayuda o a lo mejor
podemos mejorar en algo, luego siento que también va a esa parte donde empiezan a postear razón porque no quieren escuchar, porque no quieren aceptar a lo mejor que hay alguien mejor que tú. No, a ver, nosotros como especialistas, nuestro camino o nuestro objetivo siempre va a ser el mismo, por lo menos eso pienso yo, el bienestar de todos. Estamos en este rubro por el bienestar de nuestros clientes, de las personas que nos escuchan, de las personas que están ahí con nosotros. Y yo siento que luego se pierde esta parte, estas personas que postean, entre comillas, mala información, por no decir otra cosa, perdieron esa noción. Perdieron esa noción ya sea por hueva, ya sea por hacer una venta rápida, pero pues en mi caso regreso a lo mismo, o sea, yo todos los posts hay veces que me da miedo y reviso y reviso y reviso. ¿Por qué? Porque yo no quiero poner ahí una información que se va a quedar en redes sociales, que alguien que sea novato, ya sea un coach o algún cliente, la lea y no la sepa interpretar o esté mal interpretada desde el inicio, lo cual le pueda causar un problema. Porque luego la gente no cree. Pero esto es en serio. O sea, por ejemplo, yo a través de todos mis años acá, yo todo lo que digo trato de ser minucioso con cada palabra que digo. Por ejemplo, cuando las personas que están acá con nosotros, los coaches, les digo, hey, tengan cuidado con qué dicen y cómo lo dicen. Porque crean o no, el atleta te está escuchando. ¿Por qué? Porque confía en ti. Porque cree que cada palabra que tú estás diciendo tiene validez. Y yo lo comprobé un día con unos de mis primeros clientes, cuando abrí hace 5 años, hace 2 años que lo vi, que volvió a entrenar con nosotros. Me dice, oye, sí, y ahorita que me fui a la universidad, cuando dijiste esto y esto y esto, lo apliqué. Y ya ves que me habías dicho que si no tenías esto y esto y esto, o que si me sentía esto y esto y esto, lo aplicaba. Yo dije, puta madre. O sea, vuelvo a lo que quiero llegar, es que el impacto de nuestras palabras, o sea, nuestras palabras tienen un impacto, y un impacto muy grande, y que luego a veces no entendemos o no dimensionamos ese impacto. Entonces, regresando a todo esto, o sea, tenemos que tener cuidado de qué estamos influyendo. No es de postear por postear, porque muchas veces cualquier persona, por ejemplo, como tú dices, como me voy de ti, y ahorita que yo estoy transicionando esta parte de YouTube, TikTok y así, me ha apoyado de gente que ya le ha pegado acá a estas plataformas. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Por lo menos la mayoría de estas personas me dicen, no, tienes que ser constante. Te dicen, mira, no es de que tengas que subir un post a la semana, o sea, un podcast o algo de ciencias, no. Tienes que ser constante. Es más, güey, sube tu día de entrenamiento, pero tienes que ser constante. Yo creo que también llega a esa parte de estas personas. No sé qué subir, no sé qué hacer. Ay, voy a poner los 5 tips más rápidos para hacer X pendejada. Pero pues llega esta parte negativa, ¿no? O sea, y pues no sé, o sea, no sé si te ha topado algún tipo de situaciones como estas donde llegan tus atletas y te dicen, oye, ¿ya viste qué bien TikTok? ¿Ya viste que este ejercicio está súper chingón? ¿Por qué no lo hacemos? Es como, chingado, güey, o sea, nos hacen el trabajo más difícil, güey. Realmente nos Sí, es hacen curioso. Con lo que decías primero, algo muy importante que me gustaría recalcar de lo que dijiste, es la intención del post. la intención, ¿sí? Cuando la intención de sacar el contenido es ayudar a la gente, no tienes ningún problema con que alguien te diga que te equivocaste. Porque si te equivocas, te explican, lo único que va a pasar es que tu post va a mejorar y va a ayudar de mejor manera a la gente. Entonces, la corrección por otros haría que nuestro propósito de ayudar sea aumentado. Y ahí es cuando es muy evidente que las personas que son corregidas y les causa molestias o no permiten ser corregidas, se cierran a la corrección. Su propósito no es ayudar. Su propósito es decir, mi contenido es el mejor, mi contenido no se equivoca, mi contenido es correcto. Cuando tu contenido tiene el propósito de elevarte a ti, no aceptarás críticas. Cuando tu conocimiento tiene el propósito de ayudar a los demás, las críticas harán que tu propósito sea optimizado y por ende eres abierto
a la crítica. Ahora totalmente también crítica de quién viene, con qué intención viene, cómo se te presenta, qué tan bien fundamentada es. Nosotros tenemos un grupo de mentoría y es muy padre porque todos agarran un perfil y todos hacen un programa para el mismo perfil. Y cada quien sube el programa. A ver, yo hice esto, cada quien explica por 10, 15 minutos, acomodé así. Pero como todo el mundo conoce el perfil, pues todos pueden, hey, ¿por qué es tu lunes no martes? Porque si lo haces de tal manera, mira lo que va a pasar entre tal sesión y esta y la fatiga. Cabrón, no lo había pensado, ¿no? Sí, Y claro. cuando empezamos a hacer eso, todos los comentarios, todos, fueron de que no mames, qué perro. Qué perro exponerte de esa manera, decir, a ver, esto fue lo que yo hice. Entre ustedes, 10, 15 profesionales, encuentren mis huecos, háganme mejor. Y no tienes idea de cómo han mejorado de un programa a otro. Un programa, a ver, bro, y obviamente tienen la oportunidad de responder, ¿no? O sea, no es que yo diga, te equivocaste aquí. No, espera. Y si ha pasado que llegó y, ¿sabes qué? ¿Qué anda con esto? No, es que mira, y ya justifican. Órale, chingón, me quedo callado con ese punto, ¿no? Y entonces, esas son las cosas que te hacen ver tus errores y cuando ya los entiendes y ves los errores, comienzas a decir, ya no quiero que este error suceda y prestas más atención a esas cosas. Ahora, regresando, eso era un poquito lo que hablabas, ¿no? Como digo, cuando la intención de un post es mejorar, creo que la crítica es aceptada de una manera muy distinta que cuando el post es yo sé, yo quiero mostrar al mundo que sé. Sí, claro. Regresando al otro que me preguntaba si que las redes, cómo nos pueden afectar redes sociales, fue muy curioso. Entró en un boxeador, va invicto, ahorita dicen que es el mejor pluma de México, él ya tiene que pelear por campeonato, y sí me ha mandado videos, mira lo que está haciendo tal vato. Y yo así de, Un y hace clásico. poquito estuvo curioso porque salió un estudio, un análisis de los ejercicios que más se utilizaban en preparación física para boxeadores y cómo impactaban el rendimiento. Y acaba de salir. Entonces, en cuanto salió, lo descargué el PDF y se lo mandé. Y le dije, mira, güey, todos los ejercicios o la gran mayoría de ejercicios que estamos implementando son los que se han encontrado que impactan de manera más efectiva en tu deporte, bro. Olvídate de lo demás, güey. Sí. Entonces, como un boxeador, güey, que todo el día está rotando, quieren que me ponga a hacer lanzamientos rotacionales. Y eso viene desde un punto de vista físico bastante que no comprenden. Por ejemplo, la duración de una tarea, cuánto tiempo, cuál es el periodo por el cual aplicamos una fuerza, es contexto específico. Por ejemplo, tú pateas, un jugador de fútbol americano, pateador, ¿verdad? Para un punto de conversión, está en contacto con el balón por 8 milésimas de segundo, 0.0008 segundos, güey. Ahora, como la materia del objeto es tan pequeña y como tiene pasos de aproximación, las fuerzas que externas que puede aplicar a la pelota y por la poca materia de la pelota, pues la pelota va a viajar una gran distancia, ¿no? En cosas como boxeo, la masa externa no existe. La masa externa es tu guante. ¿Cuánto pesa un guante? ¿Verdad? 16 onzas. No sé cuánto, o sea, con cuántos son con los que pelean, pero X, ¿no? MMA, un par de onzas. Entonces, la masa externa es mínima. Y por ende, tratar de decir, pues deja entonces roto con esto, con aquello, y eso va a ser más específico, estás prolongando la curvatura de aplicación de la fuerza y se te permite porque la masa con la que te enfrentas es mayor y por ende tienes que aplicar tiempo por más fuerza para acelerar la barra a la velocidad que deseas. Pero ese contexto no existe en el deporte de box. ¿Me explicó? Sí, sí. Entonces, estás alterando totalmente el periodo de aplicación de la fuerza, creyendo que es específico, que entre más dure el periodo de aplicación de la fuerza, menos específico. Parece específico desde quizás un punto de vista cinemático, ¿no? El movimiento que podemos observar. Lo estamos replicando, pero desde un punto de vista cinético, las fuerzas que se producen sin importar el movimiento, lo que origina el movimiento, son totalmente contrastantes. Y entonces, si ya vemos eso, el entrenamiento de pesas es un entrenamiento general, no es específico. No va a replicar la cinética, no va a replicar la cinemática. Entonces nos alejamos de la especificidad y nos enfocamos en lo general, que son las cosas, las cualidades generales que yo puedo utilizar para mejorar a mi boxeador. No copiar el ejercicio. Mayor producción de fuerza. ¿Cómo?
fuerzas de reacción del suelo, sentadillas, pesos muertos. Es general. Deja que lo específico, la cinemática del movimiento, el timing del movimiento, la rotación del puño, venga a partir de la práctica deportiva. Entonces, muchas veces es cuando llegan con una idea de que vi esta cosa súper novedosa, es comenzar a descomponerla frente a ellos y decir, ¿ya viste que no se parece? No, pues no se parece. Ok, va, no se parece. Es general, no específico. Simón, va. Entonces, ya siendo muy generales, ¿qué crees que va a incrementar mejor tu capacidad de producir contra el suelo para que cuando rotes la cadera, extiendas la cadera, produzcas más fuerza? Tu ejercicio mamón con una bandita y una mancuerna o un peso muerto hexagonal con 3 veces tu peso corporal y unos saltos. Y ya es como, no, pues ese. Entonces enfoquémonos en ese concepto físico, no en tratar de copiar el deporte. Entonces sí, sí me pasa mucho, pero siempre es el sentarme con ellos y ver qué traen en la mente, comenzar a descomponer ideas y darles una nueva idea. Y eso también al final del día los va a decir, no mames, sí es cierto, yo pego así, yo imprimo fuerza sobre el suelo, la fuerza del suelo regresa por la tercera ley de Newton y eso es lo que yo utilizo para golpear. Y por ende, ¿qué va a optimizar eso? Olímpicos, levantamiento de fuerza tradicionales, pliométricos, carreras. Sí, pasa mucho, o sea, por ejemplo, de lo que dijiste, yo tengo dos cosas que mencionar aquí. Lo más importante aquí, que es cuando, para mi opinión, que es la diferencia, por ejemplo, entre alguien que pone X cosas en redes sociales y contra alguien que realmente está preparado, entiende sobre esta situación de entrenar a un atleta de alto rendimiento, o sea, el abismo que hay entre esta y esta es justamente lo que tú mencionas en esta parte de educación. Tú ya tienes un conocimiento sumamente vasto de todo este tipo de situaciones de biomecánica, de fuerza, de todo, y tú ya puedes explicar, transmitir esa información, esa educación a tu atleta para que se pueda desempeñar mejor, porque si él entiende lo que tiene que hacer, lo va a hacer mejor, eso es un hecho. Entonces, esa es la diferencia, o sea, el atleta ve el ejercicio, lo replica, está bien, pero ¿y qué? O sea, ¿sabes por qué lo hiciste? ¿Sabes para qué lo hiciste? No estás entendiendo que no estás teniendo ningún beneficio. Es justamente regresando al tema que estamos hablando. La educación es sumamente importante, no solamente la educación que nosotros como preparados obtenemos, sino cómo educamos a las personas que están con nosotros. Porque es importante. Es importante que entiendan qué están haciendo, por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo. Totalmente. Y pues bueno, Sí, construye ese lazo, ¿no? De hecho, nosotros en Apex, lo primero que hacemos cuando enseñamos un ejercicio, no siempre, pero lo que idealmente en los escenarios posibles hacemos, es darle el nombre del ejercicio y después explicar por qué los va a hacer mejores acorde a sus objetivos. sí, claro. Y ahí es muy fácil. Peso muerto, ¿para quién no? De repente, peso muerto para alguien que simplemente quiere glúteos grandes y esto y aquello, pues es como de, pues mira, la extensión de la cadera, el glúteo va a estar involucrado, hay que extender fuerte el glúteo, empuja el glúteo para arriba, nos va a ayudar a pa. Pero para alguien fútbol americano, hey, la cantidad de fuerza que podamos aplicar al suelo, si la ponemos un poquito horizontal, nos va a ayudar a dos cosas. Uno, agregar masa muscular, hacerte más estable, enseñarte a quedarte en esas posiciones bajas. Tú sabes que los linieros, entre más bajo su centro de masa, dicen que el que se encuentra más abajo es el que gana. Porque el que se encuentra más abajo, al impactar de manera ascendente sobre el otro, la palanca le va a causar rotación y mover a su oponente, ¿no? Y entonces también estar más agachado te hace más estable, desde un punto de vista de estabilidad, pero también desde un punto de vista de generar fuerzas grandes para ese momento de arrancar y poder impactar, ¿no? Pero si es alguien que quiere saltar, sí, lo pasa a peso muerto hexagonal. Oye, ¿por qué peso muerto hexagonal? Ah, pues mira, porque si tú ves la curvatura de fuerza en un peso muerto normal, ¿cómo va? Sube rápido, se traba y después vuelve a subir. Y eso no pasa en un salto. En un salto vas de menos a más, totalmente una curva ascendente. Sí. Y entonces en un peso muerto hexagonal, la curvatura de fuerza se refleja y es más semejante a la de un salto.
Entonces, oye, hacemos el peso muerto hexagonal contigo de tal manera, también tu torso está más vertical. Si tú quisieras saltar por altura, tu torso estaría más vertical, tu tibia está más vertical. Esto es la importancia de este ejercicio. Entonces, cada que lo hagas, quiero que imagines que vas a saltar, aunque no estemos saltando, imprime esa fuerza, pon la posición más estrecha, pero le das un valor al ejercicio. Sin un valor al ejercicio, sin esa educación, hacen el ejercicio nomás por hacerlo. Claro. Lo hacen por hacerlo, no tiene un propósito y muchas veces cuando tiene ese propósito hasta le echan más ganas. Por supuesto, Si le echan porque más lo ganas, entienden. lo creen más, le sacas más provecho, ¿no? Claro.